Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien decía el coro, digno es el Cordero. En el cielo y en la tierra dice la Escritura que desde el principio no fue hallado ninguno digno de recibir el loor, la gloria, la alabanza, el tributo, la autoridad, la victoria y el poder, sino solamente el santo y bendito Cordero de Dios que vino del cielo, que trajo un mensaje de esperanza, sufrió el martirio, la cruenta cruz, sufrió el oprobio, llevó la maldición que el pecado había puesto sobre nuestras almas, murió en el Calvario, pero que Él no quedó allí. La tumba no le retuvo, ni la muerte tuvo victoria sobre Él, sino que dice la Escritura que triunfando sobre la cruz, Jesús resucitó. Y por eso el Evangelio es poderoso, porque tenemos un Dios que vive, un Dios que es real, bendito sea Él, un Dios que es cercano, que no está pegado en un muro, que no es una figura ni una esfinge, que Él es espíritu y que es vida, y que busca a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La Iglesia de Jesús no es una entidad religiosa, es un organismo vivo cuya vida fluye de Jesús. Uno aprende, hermanos, muchas cosas en el campo misionero y es muy enriquecido cuando podemos, con la ayuda del Señor, prestar servicios para Dios. Una de las primeras oportunidades que a mí me tocó estar en la ciudad de Lima, en Perú, hace algunos años ya, el día de domingo me llevaron los pastores para visitar una de las ferias más grandes de la ciudad de Lima, la Feria de Miraflores, en un barrio muy acomodado. Y para nosotros es muy diferente, para los chilenos, porque acá casi todas las cosas son un tanto camufladas, secretas, ocultas. ¿Y cuál sería el asombro para mí cuando veía que ahí en plena vía pública estaban haciendo hechizos, estaban haciendo limpieza, estaban haciendo encargos, estaban haciendo maldiciones? Y eso todo permitido por la ley. Y en otro sector de la ciudad, cada domingo se hace una concentración de brujos y adivinos, donde vienen de todo el país, desde el norte al sur, y se reúnen en ese sector para hacer sus invocaciones y para tomar sus acuerdos y para hacer invocaciones, sacrificios, y la ley no dice nada. Pero cuántas gracias podemos dar al Señor, que a pesar de todos los problemas sociales, tenemos la libertad de poder bendecir al Señor y nadie nos lleva preso, nadie nos condena, y podemos dar un testimonio público que Jesús nos libertó, que Él nos salvó. Por tanto, quiero compartir una palabra que ha puesto el Señor en mi corazón, y vamos a irnos al libro de Mateo 6, capítulo 6, verso 33. Es una palabra bastante conocida para los lectores de la Biblia, y que hoy más que nunca debemos de vivir esta palabra y toda la palabra que el Señor nos ha dado. Damos lectura pues a esta gloriosa, bendita, santa, eterna, poderosa, siempre viva e inmutable palabra de Dios. Amén. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Tome su asiento. Ya oraron por la palabra y la palabra es bendita, y yo creo que a través de la oración la unción del Espíritu Santo va a fluir. Amén. Amén. Al oír esta palabra,
percepcionarla con nuestros sentidos auditivos, pareciera ser que es una palabra que no tiene mayor trascendencia. Pareciera ser que es una palabra para nada atractiva. Pareciera ser que es una palabra que poco se dice, que poco se publicita, que pocos la llevan y que pocos la comparten. Pero al adentrarnos en lo que la Escritura dice, es una palabra vigente, es una palabra poderosa, es una palabra que abre el camino, es una palabra que se levanta contra las tinieblas, contra el poderío del diablo, es una palabra que frena el poder del infierno y que atrae al pecador al conocimiento de Jesús. ¿Por qué es necesario en este tiempo o en todo tiempo buscar el reino de Dios? Verdaderamente lo que se debe buscar en la vida es el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios es un reino indestructible. El reino de Dios es un reino imperecedero. Vale decir que nunca se terminará, nunca se acabará. Los reinos de la tierra son pasajeros. Los reinos de la tierra tienen un poder limitado. Los reinos de la tierra, como la moda, llegará un tiempo en que se harán obsoletos, perderán su vigencia, terminará la monarquía, pero el reino de Jesucristo permanecerá por los siglos de los siglos. Amén. Poderoso, inmutable e incólume. ¿Y por qué hay que buscar el reino de Dios? Primeramente, creo y pienso que cuando Mateo, Leví, el discípulo del Señor Jesús, plasmó esta palabra, él entendió y él comprendió los dichos del Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que el hombre, la criatura humana, asegure su alma para la eternidad. Porque de todas las cosas y de todos los beneficios que Dios le dio y le incorporó al hombre, el tesoro más grande y más precioso que Dios, el Creador, puso en el hombre, que puso un alma eterna, que no muere jamás. El cuerpo, las funciones orgánicas, los órganos del cuerpo humano se deterioran, colapsan, se desgastan y tienden, por el uso, por el desgaste o por las afecciones del mal, las enfermedades, pueden quedar disfuncionales y la persona muere. Yo nunca he escuchado que un riñón va a vivir en la eternidad. Nunca he encontrado en la palabra de Dios que el corazón va a vivir en la eternidad, pero sí dice la Biblia que el alma es eterna, sea en el cielo de Dios o en el infierno del diablo, hay eternidad. Por tanto, el hombre y la mujer, el joven, el niño, toda criatura humana, primeramente como primordial cosa de su existencia, es buscar la eternidad para asegurarla. Porque escrito está en la palabra de Dios. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Si el hombre en vida se humilló, reconoció a Jesús como Señor y Salvador, le aceptó, caminó con Él, le sirvió, está asegurado para toda la vida venidera. Pero si descendió a la tumba sin haber confesado a Cristo, sin haberle recibido en su corazón y sin haber permitido que Jesús limpie, lave, extirpe sus pecados, lamentablemente, con pena, con dolor le tengo que decir que un día despertará para ser condenado por toda la eternidad. Porque la Biblia dice, mientras hay vida hay esperanza. El que murió sin Cristo, como habla Pablo a los Romanos, allí en el capítulo 9 y verso 27, que está establecido para los hombres por Dios,
que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya no queda más ofrenda por el pecado. Por lo que lo primordial en esta vida para todo humano es arrepentirse, volverse de su mal camino. Bendito sea Dios. Es buscar al Señor, es reconocerle a Él, aceptar a Cristo, su muerte expiatoria, permitir que su sangre divina, en un acto de fe, limpie el pecado del hombre para extirparlo, para arrancarlo, para cumplir la ley. Que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. A diferencia de las religiones, en el Evangelio de Cristo, después que la criatura murió, no hay nada más que hacer. Murió y murió. Se le puede hacer cualquier tipo de oficio, pero nadie podrá hacer nada por el alma que murió en vida sin Cristo. Aunque me duele el corazón y mi sangre, el alma. La eternidad se asegura cuando el hombre está sano en su mente, cuando tiene el poder de decidir, de determinar qué va a hacer con su vida futura. Lo que más posterga la raza humana es precisamente el día de su muerte. Nadie piensa en que se va a morir, pero la muerte es un flagelo. Y la Biblia habla que es un espíritu que no se sacia, y la muerte está en todo lugar. La muerte está aquí, la muerte está a la vuelta de la esquina, la muerte está en la encrucijada de la calle, la muerte está en el hogar, la muerte está en el trabajo y aún hasta en la casa de Dios. Si llegó la hora, llegó. Pero es así, por lo que uno tiene que tener suma atención de asegurar su vida futura, de asegurarla no con un seguro mediante un documento firmado que va a reportar después del deceso de aquella persona un bien económico, sino un seguro de vida que lo garantiza primero la sangre de Cristo y en segundo término que aquel nombre va a estar escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces, para el día en donde vivos y muertos nos presentemos delante de la presencia del Dios vivo, del juez fiel y verdadero, no tendremos que avergonzarnos porque ya habremos estado seguros. Aleluya, bendito es Dios, alabado sea Jesús, glorificado es Él. Y este mensaje, queridos hermanos, es un mensaje impopular. Pocos lo quieren recibir, pocos lo quieren atesorar y menos lo quieren proclamar. Porque, ¿saben? Para poder anunciarlo primero hay que tener calidad de cristiano, calidad de salvado. Hay que tener una vida de testimonio para anunciar y decirle al otro: arrepiéntete. Hay que tener autoridad de Dios. Hay que tener el respaldo del Espíritu de Dios para declarar las verdades, porque la verdad en la boca de un santo es poderosa. Amén. La verdad en la boca de un hipócrita, de un mentiroso, no tiene valor, se desvirtúa, se ultraja el Evangelio de Cristo por causa de la hipocresía de los que dicen ser llamados hijos de Dios. Y hoy por hoy el Evangelio de Jesús está sufriendo eso. Faltan hombres de carácter y mujeres de carácter que se pongan en las manos de Dios en la brecha y se suban a los muros para asaltar las tinieblas del diablo y tomar el territorio de Satanás. Me llamaba ayer un pastor amigo desde el norte de la ciudad de Diego de Almagro y me decía este pastor: pastora, estamos atribulados, estamos tan desesperados. Nuestro hijo menor, un lindo joven músico de la iglesia a quien conozco, y por el llamado internet se metió ahí una página, buscó unos contactos
hoy lo han hecho claudicar de Jesús, hoy está poseído por demonios, no hayan qué hacer. Los padres están con crisis de pánico, están atribulados los pastores por causa de que no hay autoridad de Dios. Pero cuando vivimos la vida y la vivimos para Jesús, sabe que en la medida que nos acercamos a la fuente de agua viva, que es Cristo Jesús, y nos aseguramos en Él y vivimos la verdad de su palabra, vamos adquiriendo mayor virtud, mayor autoridad, mayor poder, mayor gracia. Y vamos ganando respeto delante del adversario, el diablo. Por lo que es urgentísimo atender la palabra de Dios, y más urgente es anunciar todavía la verdad de Jesús, la verdad inmaculada, la verdad pura. Vienes a hacer obras sociales, lo debemos de hacer porque es el testimonio del Evangelio. No podemos hablar de amor si verdaderamente vemos al desnudo y le decimos caliéntate y cúbrete. Nos quedamos indiferentes. Porque el verdadero testimonio del Evangelio es la fe y la obra. Porque la obra sin fe es muerte. Y el Evangelio sin fe también es muerte. Y sin obra no es. Entonces nuestras obras dan testimonio de nuestra fe. Pero debemos también hacer en obediencia lo que el Señor nos indica y nos dice. Que en la escala de prioridades de la vida de toda criatura humana, lo primero que hay que buscar, antes que el bien material, antes que la comodidad, antes que el bienestar, lo primero que hay que buscar es el reino de Dios. El reino de Dios que no pierde su realidad. El reino de Dios que no pierde su valor. El reino de Dios que no perderá jamás el dominio, la autoridad y el poder. Antes que todas las cosas hay que buscar este reino glorioso. ¿Y por qué el reino de Dios? Porque en el reino de Dios solo existe la eternidad. El reino de Dios tiene que ver con las cosas divinas, con la vida eterna, con aquel gran galardón, aquella recompensa divina de que habla el teólogo allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 12, cuando dice: he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada cual según sea su obra. Por tanto, es tan importantísimo hacer la obra del Señor, proclamar las virtudes del Evangelio, instar a las criaturas al arrepentimiento, llevar la palabra, porfiarlos a que entren por la puerta estrecha para que sean salvos y no se pierdan. Qué triste oír la noticia que comunicaba nuestra hermana de este joven, qué triste. ¿Cuántas veces él estaría aquí? ¿Cuántas veces él sería bendecido de la caridad y del amor de mi hermana Sandra y de mi hermano Alex y de todos los hermanos que participan en este trabajo? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Qué acontecería? Pero es que asegurar la eternidad es una acción determinante de la facultad con que Dios nos embistió. Desde el principio nos dio lo que se llama el libre albedrío. No nos obliga Dios, nos dio la facultad de determinar ser salvos o vivir para la perdición. Pero como la vida eterna es más gloriosa, la vida eterna es más divina, la vida eterna es mucho más grande y poderosa, es que hay que coger la eternidad. Mi esposo estaba en su trabajo material, cuando él trabajaba, predicando mucho. Y un día se encuentra con una cierta persona de su trabajo y le dice: mire, jefe, si acá en esta tierra se pasa tan bien, vaya
qué voy a pensar en la eternidad? ¿Para qué? Yo, dijo, nací católico y voy a morir católico. Entonces mi esposo le dijo, pero mira, en aquel día cuando tú mueras, se va a cumplir una palabra, que una gran cima habrá entre nosotros dos. Porque yo estaré en el seno de Abraham siendo consolado y confortado, y tú estarás atormentado en una llama. Ya le dijo, no me hable más porque esto me da miedo y me da susto. Y se fue de la oficina de mi esposo. Lo dejó hablando solo. Pasó como un mes más o menos, y en nuestro barrio donde vivíamos en aquel entonces, teníamos en nuestra casa un joven, porque yo siempre he tenido eso de albergar a personas en mi casa, ayudarle a estudiar, estar con ellos, guiarle en el camino del Señor. Y de repente, cuando ya están más o menos seguros, con una profesión, una carrera, o ya han terminado la secundaria, se van. Teníamos un joven en aquel tiempo, y sale a comprar y vuelve y le dice a mi esposo, pastor, lo están llamando. Así que mi esposo sale, recibe el llamado y vuelve y me dice, vamos a la casa de ella. Fue. Estaba el caballero en una condición terriblemente mala, 15 días que estaba ausente de su trabajo, desquiciado de la mente. Y cuando atamos al espíritu que dominaba su mente y lo sujetamos a la autoridad de Jesús, el hombre empieza a gritar y le decía, no me toque porque me quema, no me toque porque me quema. Ahora sí creo, Jesús murió por mí, Jesús murió en el Calvario, sí, le decía, ahora geme y pídale a su Dios que me salve, pídame que no, que el diablo no me lleve, que no me vaya al infierno. No sabíamos nosotros que lo que él estaba viendo era precisamente una escena de lo que pasaba en el infierno, de lo que sucede. Esa tarde que el hombre tan soberbio, tan religioso, tan pasivo en su alma, aceptó a Jesús, lo libertó el Señor, y desde aquel día sirve al Señor. Ese es el poder de esta palabra. Amén. Que cuando hallamos a Jesús, hacemos de Él nuestra esperanza de vida eterna. Es necesario y es imprescindible, ante todas las cosas de esta vida, asegurar nuestra vida futura. Usted me podrá decir, pero mire, predicadores, si todos nos vamos a venir, es verdad. Todos vamos a tener que descender a la sepultura, a la tumba fría. Todos vamos a tener que pasar el proceso. Es la voluntad de Dios. Es lo que tenemos que vivir. Pero hay una gran diferencia. Ciertamente que esta carne se volverá en polvo, pero cuando Jesús aparezca en las nubes, Él mandará en su poder y volverá a los cuerpos de los santos que durmieron el espíritu de vida, y nos levantaremos. Nos levantaremos para recibir al Señor. Sea que vivos o muertos, el Señor nos levantará. Amén. Pero allí habrá una gran diferencia. La diferencia será en que unos seremos levantados para dicha eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Y yo espero mi corona de gloria, espero los premios y espero los galardones. Porque por eso sufro penalidades y he vivido sirviendo al Señor 41 años de mi vida, pero lo he vivido feliz. Y si tuviera que morirme hoy, me moriría cantando. Y le tengo dicho a mis hijos, yo voy a hacer un documento que el día en que yo muera me ven en una sola noche, que nadie llore, que todos canten, que todos alaben al Señor, que todos se gocen, que todos se alegren. ¿Sabe por qué? Porque la muerte es ganancia. Así que no hay problema. Cuando tengo que salir para el extranjero, y yo reúno a mi familia, los pocos que somos, mi esposo y mis 2 hijos y una nuera que tengo y mis nietos,
y les hablo, les doy la palabra, los aconsejo, les doy los últimos consejos de la palabra y me despido de ellos. Y les pido perdón porque yo soy muy enérgica. Y si les he ofendido y les he dañado, quiero irme en paz. Y le digo, si no vuelvo, allá en la mansión de nuestro Padre nos veremos. Y ellos quedan llorando. Y se asustan y dicen, no, entonces no vayas. No. Si supiera que voy a morir, con mayor deseo iría. Y he estado en muchos peligros, hermanos queridos. 6 veces yo he estado a punto de morir, llevando el Evangelio de Cristo. Una vez allá en las playas de Iquique, otra vez en el Golfo de Corcovado, otra vez en Bolivia, otra vez en el altiplano peruano, en territorio gobernado por los de Sendero Luminoso, después en otra vuelta, en una revuelta de los militares en Lima, cuando el Señor en su amor tomó mi vida para llevar el anuncio de que venía un gran terremoto para la zona de Píscara y de Ica en Perú. Pero sabe, yo estaba predicando y el terremoto vino y todo lo que había en pie era deshecho. Y yo veía cómo la gente era aplastada, cómo las casas se desmoronaban, cómo pasó ese tremendo cataclismo. Y de Chile me llamaban y me pedían que me volviera, que me viniera, que saliera desde ahí, porque era muy peligroso y que viniera. Y yo me quedé 4 meses más, trabajando y ayudando a la gente desposeída, haciendo la obra espiritual y también la obra de misericordia. Porque ante todas las cosas, lo que verdaderamente en la vida tiene un valor más que existencial, eterno, imperecedero, es la vida que gozaremos allá. Esto aquí, amigo querido, no es vida. ¿O cree usted que esto es vida? Esto no es vida. Esto es un bosquejo pobre de lo que es vida. Porque aquí, ¿qué es lo que tiene usted? Dijo Job, el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores. Penas, dolores, angustia, destrucción, muerte, calamidad, enfermedad, lucha, batalla, que te persiguen, que te quieren destruir, que si tienes éxito en lo laboral te quieren acerruchar el piso, que si tienes un perfil excelente como cristiano, como seguidor de Jesús, no hayan cómo sacarte de ahí. Con malas artes te persiguen, envidia, celos y todo eso. Y todo lo hemos vivido. Amén. Y andan buscando para ver en qué minuto tú te puedes resbalar para acusar. Y después ven, ¿no eras cristiana? ¿No predicabas? ¿Y tú no eres tan santa? Así sucede. Pero entre todas las luchas y la batalla de esta vida, no tenemos que temer ni al presente, ni al porvenir, ni a la muerte, ni a la vida, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando aprendemos y sabemos que estamos aquí esculpidos en la mano de nuestro Dios y que ahí nos sostiene, y que todo lo que usted ha vivido y lo que tengamos que vivir no es obra de la casualidad en Cristo, sino que simplemente es lo que Él ha determinado para usted y para mí. Que no nos sobrevendrá ni más ni menos. Y que aunque la adversidad arrecie, no podrá destruirnos. Amén. Porque la última palabra está en Jesús. Amén. Mire, capaz que sea un poco feo lo que le voy a decir. Yo hace poco volví del último viaje de Paraguay. Y lo voy a hacer bajito para que no se escuche. No porque tenga miedo, sino que para que quede más entre nosotros. Cuando llego acá, maltratada, enferma, me tomé una bacteria, casi me morí, tenía que haber estado un mes hospitalizado, no estuve ningún día. Y
así haciendo la obra del Señor, trabajando en los lugares más desposeídos, en los territorios callampa, como le llamamos acá, allá se llama